Muy buenos días, mis amados niños, preciosos, niñas hermosas. Hoy vamos a continuar con nuestro devocional. Espero que el devocional de ayer haya llegado a tu vida como un bálsamo, haya llegado a tu vida dando fruto, porque recuerden, la reprensión es buena y vivir en armonía bajo la dirección de Dios es lo mejor que te puede suceder. Vamos a ver el versículo de hoy. El versículo de hoy está en Primera de Corintios 1:9 y dice así: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ese que te llamó a ti y me ha llamado a mí, Él es fiel. Y ese llamamiento es para que vivamos en comunión junto con su amado Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. Amado Señor, gracias te damos por el llamamiento que tú haces cada día en nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque no solo nos llamaste, sino que también nos cuidas, nos proteges, nos da la provisión de cada día, Dios. Gracias por este nuevo día, gracias por tu amado Hijo, Señor, que nos muestra el camino, Dios. Gracias porque nos pones en comunión con tu precioso Hijo cuando aceptamos su preciosa sangre que nos limpia de todos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos que tu palabra hoy llegue a nuestra vida, Señor, y dé fruto, Padre amado. Que no seamos iguales, Señor, que cada día crezcamos más y más en la abundancia de tu sabiduría. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos estudiando la historia de Samuel. Ahí vamos en la Biblia. Samuel era un niño que agradaba a Dios, diferente a los hijos del sacerdote Elí, que eran irreverentes y que hacían cosas abominables que a Dios no le gustaban. Vamos a leer la palabra de Dios y es el llamamiento. Hoy el versículo se habló de que Dios nos llama. Aquí en la Biblia vamos a ver cómo Dios llamó a Samuel. Y dice así la preciosa palabra del Señor. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo de las órdenes de Elí, el sacerdote. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que tuvieran una visión. Pero un día, Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en la habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el cofre de Dios. ¿Se acuerdan del cofre? La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor llamó a Samuel. Mire qué bonito esto. El Señor llamó a Samuel y le dijo: Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió hasta donde estaba Elí y le dijo: Aquí me tiene usted, para qué me quiere? ¿Para qué me quiere? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuélvete a acostar. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez: Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciéndole: Sí, aquí estoy. Aquí me tiene usted, ¿para qué me quiere? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez lo llamó el Señor a Samuel. Y éste se levantó y fue a decirle a Elí: Elí, aquí estoy. ¿Para qué me quiere? Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo a éste: Vaya, acuéstese. Y si el Señor te llama otra vez, respóndele: Habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel contestó: Habla, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo: Voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Ese día sin falta cumpliré a Elí todo lo que he dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre por la maldad que él ya sabe. Yo ya le conté, le dijo Dios. Pues sus hijos me han maldecido y, no los, y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas.
Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente y entonces abrió la puerta del templo del Señor. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido. Pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió él. Y Elí le preguntó: ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me ocultes nada y que Dios te castigue duramente si ocultas algo de lo que te he dicho. Entonces Samuel le declaró todo lo que Dios le dijo sin ocultarle nada. Y entonces el sacerdote Elí exclamó: Él es el Señor, haga lo que a él le parezca mejor. Samuel creció y el Señor lo ayudó y lo dejó cumplir, y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a revelarse en Silo, pues allí era donde él estaba, daba a conocer a Samuel sus mensajes. Después después de escuchar todo lo que Dios le daba, él se lo revelaba a todos los israelitas. Este libro es muy interesante, y todos los libros de la Biblia, pero este libro de Samuel es muy bonito, porque él nos habla sobre el servir a Dios. Mire, Samuel sirvió a Dios, y es una misión que no era solo para Samuel, es para ti también. Tú también tienes que servir a Dios. Ponte en manos de Dios y Dios hará grandes cosas, asombrosas. Pídele a tu pastor o a tu sacerdote que te ayude. Así tu pastor tenga hijos que sean rebeldes y que no sean sujetos a la palabra de Dios, hazle caso y pídele ayuda. Muchas veces tu pastor, sus hijos son rebeldes es porque se dedican tanto a la obra que descuidan su familia. Por eso muchas veces pienso que hasta los sacerdotes católicos por eso no se casan. No tienen hijos, perdón, no tienen hijos para no tener este problema. Pero yo admiro a los pastores que llevan bien a su familia y a su iglesia. Pero Elí tenía esta dificultad, no fue un buen papá. Era un muy buen sacerdote, pero no era buen padre con sus hijos. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo era raro que Dios le hablara a las personas. Era raro, nadie escuchaba eso. Pero Dios llamó a Samuel siendo un niño. Samuel era menor de edad, era un niño. Y le dio un mensaje muy difícil para dar, muy terrible, porque él ya amaba a Elí y darle esta noticia a él iba a ser muy duro para él. Por eso Elí le dijo: dime, y le exigió que le dijera, y le dijo: que Dios te castigue si me ocultas algo. Y él se lo reveló. Entonces por eso todo el pueblo se dio cuenta de que Dios lo había hecho profeta, desde muy pequeño. Mire que aquí vemos en la palabra de Dios que a un hijo fiel Dios lo bendice, pero a los hijos rebeldes Dios los castiga, Dios los castiga. Tú, hermanito, te pregunto, ¿tú qué prefieres? ¿Ser rebelde o ser obediente? ¿Recibir el castigo de Dios o las bendiciones de Dios? Reflexiona. Dios pone a tus padres para que te disciplinen y para que haga las cosas que a Él le agradan. Hermanito, recuerda que la llavecita dice: el Señor te llama. Ahí estás tú para que le digas: habla, Señor, que tu siervo escucha. Mil bendiciones, sigan leyendo la palabra de Dios. Estas historias son divertidas y también hay mensajes de cambio de vida. Hay mensajes muy bonitos. Alaba a Dios, cántale a Dios y Él te va a bendecir. Dios te bendiga, hermanito.